en la palabra y en la vida del Espíritu de nuestro Señor, para que cuando sea el tiempo determinado por Dios nos dé la alegría de volvernos a reunir y juntos poder estar dándole gloria y poder estar dándole gracias al Dios Todopoderoso, iglesia hermosa del Señor. Quiero que me acompañe por favor al libro de Job, en el capítulo número 42. Libro de Job, capítulo número 42. Vaya allá con su casa, con su familia, y en Job capítulo número 42, en el versículo número 4, vamos a estar viendo algo muy especial en esta tarde para nosotros. Job capítulo número 42 y verso número 4. Este es un libro muy especial. Sé que han oído también de este texto que vamos a estar viendo hoy, considerando. En Job capítulo 42, verso 4, el Señor dice algo. Esta es la confesión y justificación de Job. Capítulo 42, verso número 4 dice: Oye, te ruego y hablaré. Dice, te preguntaré y tú me enseñarás. Quiero una vez más volver a leer ese versículo 4 del capítulo 42 del libro de Job. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. La palabra de Dios está bendecida, iglesia hermosa del Señor. Estas afirmaciones de Job ya nosotros las conocemos después de un trato, por decirlo de alguna manera, de parte de nuestro Señor, de una gran enseñanza que Dios le dio a Job, y a Job, a cada uno de nosotros, los que formamos el cuerpo de Cristo, el pueblo de nuestro Señor. Dios lleva a Job y también quiere llevarnos a cada uno de nosotros a poder estar experimentando palabras como estas, donde Job, después de todo lo que vivió, de todo lo que Dios le permitió experimentar a Job, lo lleva a algo tan glorioso, se le revela de una manera tan profunda, tan intensa, tan personal. Le hace entender Dios con su grandeza, con su potestad, con su soberanía y con su sabiduría, que el hombre no necesita conocerlo absolutamente todo, ni preguntar el para qué estas cosas, el porqué de las circunstancias muchas veces. Que el deseo de Dios es que nosotros podamos estar apoyándonos y seguir caminando, confiando plenamente y totalmente en la soberanía y en la provisión y el sustento de un Padre tan precioso como nuestro Padre glorioso y sublime. Pero estas afirmaciones de Job, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás, se establecen en una vida y en un corazón cuando han dejado que la mano benéfica de Dios, cuando han dejado que la instrucción, la dirección, la corrección del Dios Todopoderoso pueda hacerse real en cada una de nuestras vidas. Esta mañana, cuando estábamos en las actividades que ustedes ya saben, estuvimos en esta mañana y en esta tarde, Dios colocaba algo en mi corazón. Y lo que el Señor colocaba en mi corazón es que nosotros necesitamos dejar a Dios ser lo que Él es en las circunstancias donde nosotros vivimos, en las circunstancias que nosotros enfrentamos, en las cosas que nosotros pasamos. Este es el tiempo de dejar a Dios ser lo que Él es, ser el Señor. De que nosotros no seamos los que tenemos el control de las cosas, que no seamos nosotros los que queremos organizarlo absolutamente todo. Este es el tiempo donde hay que permitirle a Dios, dejar a Dios ser lo que Él realmente es. Y el Señor colocaba en mi corazón que muchas veces sentimos el agobio y el peso de las circunstancias. Sentimos que las cosas que pasamos parece que nos quisieran caer de tal manera a nosotros, con la impresión casi de destriparnos, de dejarnos a nosotros allá tendidos totalmente en el piso como sin esperanza, sin razón de ser sobre la faz de la tierra. Pero es todo lo contrario. Oro para que Dios nos ayude a nosotros a poder entender esto, de dejar a Dios ser lo que Él es. Hemos sido nosotros los que hemos impedido que Dios, en áreas de nuestras vidas, en familias, en hogares, en cosas que Él nos permite a nosotros vivir, experimentar, hemos sido nosotros los que hemos impedido muchas veces que Dios se manifieste allí como Él quiere realmente manifestarse, con su esencia, con su poder, con su carácter, con toda su soberanía, con toda la profundidad.
de un Padre tan precioso como nuestro Padre, mis amados. Entonces, aunque esta no es la palabra, quiero decirle que en esto es que Dios nos ha venido hablando a cada una de nuestras vidas en este tiempo. Entonces el Señor dice en Job capítulo 42, verso 4, algo muy especial del corazón de Él. Una vez más dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y para llegar uno a hablar estas mismas palabras, para llegar uno a hacer estas mismas afirmaciones, que es lo que el Señor realmente, con todo esto que está permitiendo sobre la faz de la tierra, Dios quiere y anhela, nosotros necesitamos ver lo que Dios realmente le permitió a una persona como Job, a un hombre como Job. Y no digo que literalmente le tenga que suceder esto a usted y que me tenga que suceder a mí, porque sabemos en el capítulo 1 de Job todo lo que Dios permitió en la vida de este hombre, ¿sí? Cómo permite que sus criados fallezcan, cómo permite que toque su ganado, cómo permite allí el Señor que los suyos, sus seres queridos, tengan que ser también afectados por todo esto. Y una esposa que día a día lo está agobiando y lo está, digamos, queriendo afligir, angustiar al interior de su alma. Una sarna que le da, ya lo sabemos nosotros, desde la corona de los pies hasta su cabeza. Es una condición no fácil para una persona sobre la faz de la tierra. Pero el llegar a hablar este tipo de palabras: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Tuvo que haber hecho el Señor algo muy grande en la vida de Job. Y el deseo de Dios con Job y con cada una de las personas que nos están viendo y que nos están escuchando es que nosotros no nos quedemos en las cosas que a nosotros nos pasaron o que nos están pasando, en las circunstancias difíciles, en las circunstancias complicadas, en las adversidades, de pronto en las ausencias también, ¿sí? Sino que entendamos hacia dónde Dios nos quiere conducir, su casa, su familia y la mía. Y es poder llegar a estas palabras tan preciosas, porque este es el deseo de Dios y Dios lo hizo con Job y Dios quiere hacerlo con cada uno de nosotros. ¿Te das cuenta? Job dijo: oye, te ruego y hablaré. Ya no es Job queriendo tener el control de las cosas, ya no es Job queriendo mandarse él mismo, ¿sí? Ya no es Job entendiendo que lo que es por él o que lo que tiene es por él, sino más bien que Job está entendiendo que todo este trato del Señor con su vida es precisamente para llevarlo a entender a él que de no haber sido por Dios, de no haber estado el Señor allí presente en cada una de esas cosas, de esas realidades que Dios le permitió vivir y experimentar a Job. Entonces Job realmente no hubiese podido ser un testimonio de vida y, digamos, a través de esa narrativa que Dios nos permite a nosotros en este libro, poder entender la grandeza también, la soberanía, el poder de un Dios tan precioso como nuestro Señor. Dios quiere llevarte a ti y a mí a estas mismas verdades. Oye, te ruego y hablaré, Señor. O sea, Señor, estoy ya cansado de seguir llevando yo el control, Señor. Estoy ya cansado, Señor, de seguir yo teniendo, Señor, la dirección de mi vida y de las cosas, Señor. Señor, quiero como Job, Señor, preguntarte. Miren esto tan hermoso, Señor, y que tú me enseñes a mí, que tú me enseñes a mí. Cada persona, en los tratos que Dios les permitió a este tipo de personas, porque no solamente fue con Job, nos vamos a dar cuenta hoy, sino a varias personas, el deseo de Dios fue llevarlo a depender 100% del corazón del Señor. Te preguntaré y tú me enseñarás. Es un cuadro totalmente de dependencia. De un hijo dependiendo totalmente y plenamente, en condiciones normales, de su padre. De la instrucción que su padre le pueda dar. De la corrección también que muchas veces su padre debe darle a ese hijo también. De regresarlo, de retornarlo una vez más al diseño original, al orden establecido por el Señor. ¿Qué demanda esto? Que cosas de nuestros corazones puedan ir siendo quitadas de nosotros. Para llegar a ese verso 4, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Dios tiene que ir tratando muchas cosas en nuestras vidas.
tiene que ir tratando muchas áreas al interior de tu corazón y al interior de mi corazón. Y el deseo de Dios, con todo lo que nos permite, es que nosotros podamos estar aprendiendo y que podamos estar creciendo y madurando. Es como lo que está sucediendo en el mundo actual. Una pandemia de este calibre, con un virus tan agresivo y con todo lo que en torno a ello Dios nos está permitiendo a nosotros experimentar. ¿Cuál es el deseo de Dios a la hora de que todo esto vaya terminando? Que usted y yo hayamos aprendido, que podamos dar una lectura real desde el corazón del Señor, a través de la palabra, de todo esto a nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios realmente quiere con nosotros? Y recuerden la palabra que el sábado Dios nos hablaba a nosotros. El Señor realmente está reclamando lo que es suyo, lo que le pertenece. Y Dios nos llevó algo muy especial de su corazón. Y Dios lo está haciendo, mis amados, con su vida y con la mía. El deseo de Dios es con el trato, con las cosas que están sucediendo en torno a nosotros, con las ausencias, con las cosas que estamos nosotros viendo, estamos escuchando, con cada circunstancia muchas veces dolorosa. El deseo de Dios, yo lo he dicho ya varias veces, no es amargarnos la vida, sino quitar de nosotros aspectos, cosas de nuestros corazones que no son del agrado de Dios. Para Dios empezar a convertir esa vida y ese corazón en un corazón que depende totalmente de Dios, como un niño dependiendo totalmente de su Padre. Estas expresiones de te preguntaré y tú me enseñarás es el resultado de todo lo que Dios realmente quiere con todo lo que Dios permite. ¿Qué es lo que el Señor quiere con cada circunstancia que tú y yo hemos vivido? Que nosotros le preguntemos a Dios y que el Señor nos pueda enseñar a nosotros. Nosotros le preguntamos y el Señor nos va enseñando. Le preguntamos y Él nos va enseñando a nosotros. Y de eso se trata, mis amados. Todo lo que Dios permite sobre tu vida y sobre la mía, solamente es para eso. Entonces, vamos a ver en la palabra ejemplos muy claros de estas grandes verdades. Cómo Dios llevó a personas para que estas personas, en medio de las circunstancias que Dios les permitió vivir a ellos, que no fue un descuido de Dios, Dios lo permitió. El deseo de Dios o el final del Señor con todo esto era llevar a estas personas, al igual que Job, a que le preguntaran a Dios y que Dios con gusto, con mucho gusto y con mucho amor les pudiera responder a cada uno de ellos y les pudiera enseñar a cada uno de ellos. Esa sigue siendo una gran verdad para tu vida y para la mía. Entonces quiero que me acompañe un momento, por favor, allí al libro de Éxodo, en el capítulo número 4 del libro de Éxodo, mis amados. Entonces, mientras usted y yo nos vamos ubicando, recuerden todo el contexto de Éxodo capítulo 4. En Éxodo capítulo 3 está la narrativa del llamado que Dios le hace a Moisés. Ya usted y yo sabemos qué era lo que había pasado. El Señor permite que él sea desechado de allí de Egipto por las cosas que ya sabemos Dios permitió que ocurrieran, y los lleva a un lugar conocido como Madián. En Madián Dios le permite a él cosas preciosas del corazón del Señor, porque lo que está haciendo Dios con Moisés de alguna manera es seduciendo su corazón, atrayéndolo para llevarlo a algo muy poderoso más adelante. Y es lo que Dios hace con cada una de nuestras vidas. Entonces Dios, en su amor y en su misericordia, le hace ese llamado en Éxodo capítulo 3. Ya ustedes conocen todo lo que sucedió allí. Y en medio de todas las cosas donde Moisés empieza como a verse tan humano frente a las demandas del Señor, en el capítulo número 4 de Éxodo 4, en el versículo número 11, miren lo que el Señor le dijo a Moisés. El Señor le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? Verso número 12. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca. Y miren esta palabra allí. Y te enseñaré lo que hayas de hablar. Lo mismo que Dios estaba permitiendo en la vida de Job. Y este ruego de Job, ahora nos estamos dando cuenta nosotros en lo que Dios quiere con Moisés. Después de ese llamado, después de revelarse en aquel monte el Señor a la vida de Moisés, de encomendarle ese trabajo en Egipto para que libertara al pueblo, Moisés viene una y otra vez colocando sus interrogantes,
colocando sus barreras delante del Señor. Y el Señor en amor lo exhorta y le dice, le responde que quién le dio la boca al hombre, o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego. Y le dice, ¿no soy yo el Señor? Pero lo anima en el verso 2 y le dice, ahora pues ve. Y le dice, yo estaré con tu boca. Mire qué tan especial esa afirmación allí. Y no solamente eso, sino, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Presten atención a esto que le voy a decir. Cada vez que un hombre en la palabra de Dios dejó o no permitió que el Señor le enseñara a él, cada vez que una persona de las que Dios tiene en su palabra, una nación, un rey, cualquier persona que Dios haya llamado, y para su vida y para la mía, también esto encaja, cada vez que alguien hizo las cosas a su manera, sin preguntarle a Dios y sin dejarse enseñar de Dios, los resultados de esa persona, los resultados de esa nación, los resultados de ese hombre, de esa mujer, de ese matrimonio, no fueron los mejores. Entonces escúchenme acá, por favor. No podemos pedirle al Señor buenos resultados cuando nosotros no nos estamos acercando al Señor como niños para preguntarle, y cuando nosotros no dejamos que el Señor como Padre nos enseñe a nosotros. ¿Quieres resultados óptimos para tu vida, cualquiera que sea la circunstancia que estés viviendo? Aquí está la clave de todo. Aquí está la esencia de todo. Dios le dijo a Moisés, ve, yo estaré contigo y estaré en tu boca. O sea, vas a hablar lo que yo te voy a decir. Pero le dijo, y te enseñaré, te voy a enseñar cómo es que tienes que hacerlo y qué es lo que debes de hablar. Este tiempo en el cual cada uno de nosotros estamos viviendo en la actualidad, Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos. ¿Por qué y para qué Dios está permitiendo todo lo que usted y yo estamos viendo y escuchando? Porque el deseo de Dios sigue siendo el mismo. Escúcheme, por favor. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que yo me acerque y yo le pregunte y Él me pueda enseñar a mí. Y cada vez que somos enseñados por Dios, cada vez que nosotros permanecemos en su palabra, cada vez que nosotros nos refugiamos en la instrucción, en la guía, en la dirección que el Señor nos da a través de su palabra, en comunión íntima, te aseguro algo, por mal que nos vaya, nos va a ir muy bien a nosotros, los hijos de Dios, con la instrucción y la dirección de Él. Iglesia hermosa del Señor, este es el llamado de Dios para nosotros. No es para que nosotros sigamos tratando al Señor de manera impersonal. Nosotros hablamos mucho de Dios, pero la pregunta es, ¿nos hemos acercado para preguntarle a Dios y dejar tener tiempos con Él para oír cuál es la instrucción y qué es lo que Él nos quiere enseñar a nosotros? ¿O somos de los que nos gusta hacer las cosas a nosotros, aunque son buenas, como pensamos, como creemos, como las imaginamos o como nos gusta, sin contar con Dios? Esto le ha traído mucho dolor al corazón de Dios, y Dios ha tenido que mostrar eso, esa no conformidad y ese dolor en el corazón, con circunstancias sobre la faz de la tierra. O sea, si nosotros pudiéramos darle una lectura a todo lo que está viviendo el mundo entero, la lectura sensata que deberíamos de darle, es que Dios está diciéndole a toda la humanidad, acérquense a mí, pregúntenme y yo les voy a enseñar a ustedes. O sea, yo les voy a decir, yo quiero que lo escuchen de los labios míos. No tengan reclamos en sus corazones, no tengan barreras ni fortalezas en su mente y en su corazón. Si ustedes tienen reclamos, acérquense a mí, pregúntenme y yo les voy a enseñar de qué es lo que se trata y por qué y para qué es que estoy permitiendo todo esto. ¿Recuerdan a Job? ¿Recuerdan todo lo que Dios le permitió a Job? ¿Y recuerdan hacia dónde Dios lo condujo después? Ya todo el trato que tuvo frente a la experiencia que ahora Dios le está dando a Job, ya el trato pasó a otro plano. Ya no está centrado en el trato, ya no está centrado en lo que perdió, ya no está centrado en la ausencia, porque Dios le multiplicó todo. Ahora Dios lo llevó a entender a Job la importancia de acercarse, de preguntarle a Dios y dejar de que Dios a él le enseñe. Y eso fue lo que sucedió. Y cuando usted termina de estudiar y de leer ese capítulo 42 del libro de Job,
se dará cuenta todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios le permitió a este hombre, ¿sí? Pero miren ahora en la vida de Moisés. Ahora Dios, en esa travesía en el desierto, le dio la alegría de poderlo conocer al Señor con su nombre propio, imagínate. No lo conoció en el palacio, no lo conoció en la comodidad. Y muchas veces Dios tiene que sacarnos de la comodidad. Dios muchas veces nos tiene que sacar del palacio a nosotros para llevarnos a entender que a Dios no se conoce en el palacio, a Dios se conoce la gran mayoría de las veces en el desierto. Para nosotros poder tener claridad de la voz que viene de parte de nuestro Señor, para nosotros recibir la instrucción que Dios tanto quiere darnos a cada una de nuestras vidas, mis amados. Por eso Dios tiene que sacarnos a nosotros y movernos muchas veces, sacarnos de la comodidad tan tremenda, tan abrumadora que muchas veces nos llega a nosotros al punto de nosotros ni siquiera acordarnos del Señor, al punto de nosotros hablar solamente de Dios, pero todo lo que hacemos, lo hacemos sin consultarlo con Él. De hablar de Dios, de hablarle a otros del Señor, pero nosotros mismos no le consultamos ni nos dejamos enseñar por el Señor. Y creo que esto no solamente le pasó a este tipo de personas, sino que en la actualidad le sigue pasando a mucha gente del pueblo del Señor, de la iglesia del Señor Jesucristo. La pregunta es, mis amados, todo este tiempo donde Dios nos ha tenido confinados, todo este tiempo donde usted ha escuchado estas transmisiones, otros escuchan otras personas en otros lugares, yo no tengo ningún inconveniente con eso. La pregunta es, con la mano en el corazón, ¿tú le has preguntado a Dios y te has dejado enseñar por el Señor? ¿Le has preguntado a Dios cuál es el propósito de Él a la hora de tenernos reunidos en casa, en familia? Tú, querido hombre, esposo, padre, esposa, mamá, hijos, hemos entendido nosotros con todo este confinamiento qué es lo que Dios realmente anhela, sino que nosotros nos acerquemos y le preguntemos para que Él nos enseñe a nosotros, para que la divina respuesta llegue a cada corazón, a cada hogar, a cada familia, a cada padre, a cada esposo, a cada mamá. Esto es lo que quiere Dios, a cada profesional, como el Señor lo ha venido hablando este tiempo, a cada gobernante, a cada profesional. Este es el deseo de Dios. Entonces, pensando en todo esto, quiero que miremos la historia de un hombre que sé que también que conocen también todo esto, y es la vida de David. Y quiero que me acompañen, por favor, al capítulo, el primer libro de Samuel, en el capítulo número 16, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo número 16. En el primer libro de Samuel, capítulo número 16, está la narrativa cuando Dios le pide a Samuel que vaya hasta la casa de Isaí de Belén. De esa casa de Isaí de Belén, él se iba a levantar el que había de ser el próximo rey, o el que sería el rey para Israel más adelante. Cuando el profeta va allí, empieza uno tras uno los hijos de Isaí a presentarse delante de él, y usted y yo ya sabemos qué fue lo que pasó. Sí, en primera instancia el profeta cree por la apariencia de aquel primer hijo de Isaí, de Eliab, que ese era el que tenía que ungir, y Dios le habló totalmente al corazón y le dijo que no mirara eso, porque lo que mira el hombre Dios lo desecha, porque Dios no mira lo que nosotros miramos, ¿sí? Lo que está delante de nuestros ojos. Dios lo que mira es el corazón de cada una de nuestras vidas. Y ya sabemos qué es lo que pasa. Pregunta que si había otro hijo, y él efectivamente dice en el primer libro de Samuel, capítulo número 16, versículo número 10. Quiero que mire esto, por favor. Dice: e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: el Señor no ha elegido a estos. Verso 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer.
Entonces el Señor le dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, escuche esto, el Espíritu de Dios vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Muy bien, ustedes ya conocen esta historia tan extraordinaria, tan fascinante del corazón del Señor. Cuando Samuel unge entonces a David, el Señor dice en la palabra que el Espíritu de Dios vino sobre la humanidad, sobre la vida de David. Y ya Dios va a enseñarle a David, como le enseñó a Moisés, como le enseñó a Job, esto de yo te preguntaré y tú me responderás. Y te vas a dar cuenta que es lo mismo que Dios quiere con tu vida, hombre. Que es lo mismo que Dios quiere con tu vida, padre de familia, mamá, hijos. Es lo mismo que Dios está buscando con cada uno de nosotros. Y por eso tiene que permitir muchas veces circunstancias que muchas veces no nos agradan, que muchas veces no nos gustan, que nosotros no quisiéramos que se nos presentaran, pero muchas veces se nos presentan, y no es porque Dios quiera recordarnos lo malos que somos, sino que Dios en su amor y en su misericordia lo que quiere es que nos acerquemos, que le preguntemos a Él para que Él nos pueda enseñar a cada uno de nosotros. Entonces le decía hace unos minutos atrás que para llegar uno a hablar esas palabras que Dios le permitió a Job en el capítulo 42 verso 4 de ese libro, Job tuvo que vivir un sinnúmero de circunstancias, y ese sinnúmero de circunstancias y de cosas no pequeñas sino muy fuertes que Job vivió, los llevaron a él a poder hablar eso, de ese versículo 4 de ese capítulo 42. Sí, Señor, yo me voy a acercar a ti, yo te voy a preguntar y yo voy a dejar que tú me enseñes a mí, Señor. ¿Y sabe qué tuvo que suceder en la vida de Job? Quitar muchas cosas que Job creía que eran por él. Quitar mucha capacidad humana. Quitar muchas cosas que él creía al punto casi como de endiosarlo muchas veces. Dios, como Abraham el sábado, recuérdenlo, lo que hace es venir para redireccionar el amor que nosotros tenemos en el corazón, para darle una dirección clara y fresca a lo que está dentro del corazón. Si no es conforme el corazón del Señor, Dios va a tener que mover eso. Si es conforme el corazón del Señor, Dios va a ir afirmando todo eso que está al interior de cada una de nuestras vidas. Entonces vamos a ver todo esto tan especial en la vida de David. El Espíritu ahora de Dios viene sobre David y lo va a empezar a mover. ¿Qué va a hacer Dios con David? Quitarle todo eso que está al interior de su corazón, que no es del agrado de Dios, que puede ser bonito para David, que puede ser legal y auténtico para David, pero que no es conforme el corazón del Señor. Porque si el Espíritu de Dios viene sobre una vida, es para que esa vida ya no siga viviendo sus propias cosas, sino para que ahora se acerque a Dios y le pregunte al Señor y el Señor le enseña a esa persona. Entonces nos vamos a dar cuenta cuál es el trato de Dios con David, y nos vamos a dar cuenta con todo lo que Dios le permitió, que fue bueno a David, muchas cosas buenas, ¿sí? Hasta dónde fue que él vino realmente, se acercó, le preguntó a Dios y Dios le enseñó. Entonces vamos a estar viendo esto en estos capítulos. Por ejemplo, en el capítulo número 17 del primer libro de Samuel, vamos a estar ahí en Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 17. Ustedes conocen la historia del enfrentamiento que tuvo David con Goliat. Ya saben todo lo que pasó. El mejor soldado de los filisteos, ahora una y otra vez, por 40 noches. ¿Se le hace a usted familiar esto de los 40? 40 noches venía a amedrentar a ese pueblo. Denme un hombre, búsquenme un hombre. Hay un hombre que pueda pelear conmigo. Si ese hombre me vence, entonces todo Israel en este caso iba a poder, sí, digamos, controlar o dominar a todos los filisteos. Pero si era al contrario, entonces los filisteos iban a dominar totalmente al pueblo del Señor. Pero usted y yo sabemos qué fue lo que sucedió. Usted y yo sabemos de qué manera Dios lo permitió. Y en el capítulo número 17, el primer libro de Samuel, sucedió algo muy especial. En el versículo número 32 del capítulo 17, el primer libro de Samuel,
Dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Recuerden versículos atrás que el propio rey Saúl tiene temor y tiene miedo. Y si él, que es un máximo líder y representante, está así, tiene miedo, todo su ejército lo persiguió. Todo, absolutamente todo. Y todos estaban amedrentados. Todos tenían temor. Todos estaban medrosos. Todos estaban arrinconados. Entonces, estas palabras que oyó David, ¿sí? Dice en el versículo 31, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y lo hizo venir. Verso 32, y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Recuerden que el Espíritu de Dios ya ha venido sobre David, y recuerden que lo que ahora quiere Dios es quitarle toda la capacidad humana a David. Toda la capacidad humana que le quitó a Job, y toda la capacidad humana que le quitó a Moisés, y toda la capacidad humana que te quiere quitar a ti, que me quiere quitar a mí, para que nosotros podamos venir delante del Señor, preguntarle para que Él nos pueda enseñar a nosotros. Tiene que quitar muchas veces nuestro orgullo, que tiene que tratar con nuestra altivez, con nuestra vanagloria. Tiene que tratar con el hecho de pensar que nosotros decimos con la boca que necesitamos a Dios, pero nuestros hechos y nuestras acciones mostramos totalmente todo lo contrario, de que nosotros no lo necesitamos a Él. Y esto es lo que Dios va a permitir con la vida de David. Recuerden, el Espíritu de Dios está. Y ahora miren lo que dice el verso 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Ahora mire lo que le responde David, verso 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí. Yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Verso 37, añadió David: el Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y el Señor esté contigo. Miren todo este juego de palabras que está allí. David estaba haciendo mención al rey y a los que estaban allí escuchándolo, de lo que él hacía cuando estaba allí fuera de la casa de su padre, cuidando ese rebaño, cuidando las ovejas. Cada vez que venía un oso y un león, él estaba diciendo allí en la palabra del Señor que él lo mataba, fuera el que fuera. ¿Sí? De alguna manera, David está dando a entender que es su capacidad humana. Y yo puedo hablar muchas cosas de boca hacia afuera, y en la práctica estar mostrando otro tipo de circunstancias. Y fue lo que Dios le permitió a Job entender y aprender, es lo que Dios le permitió a Moisés también aprender, es lo que Dios ahora le va a permitir a David entender, y es lo que Dios quiere hacernos entender también a nosotros en esta noche, iglesia hermosa de Dios. Yo puedo decir con mi boca que Dios es todo para mí, pero a la hora de estar yo en circunstancias de mi vida, mostrar con las cosas que yo hago que es totalmente todo lo contrario. Y esto es lo que Dios quiere corregir en cada uno de nosotros. Y muchas veces ese tipo de correcciones fueron dolorosas en muchas personas, y Dios las tuvo que permitir, no para amargarle y angustiarle la vida a una familia, a una nación, al mundo entero, sino para volvernos de regreso al diseño de Dios, volvernos de regreso a nuestro origen, a lo que Dios tanto anhela y a lo que Dios tanto quiere. Entonces ya sabemos qué fue todo lo que sucedió allí, qué fue todo lo que pasó. ¿Sí? David, realmente Dios le da la gracia de acabar con este filisteo. Sí, lleva la cabeza, la presenta delante del rey Saúl, y ya se convierte en alguien muy especial para aquel pueblo. Y de hecho en el capítulo número 18 muestran una historia del primer libro de Samuel, donde él también salió para una batalla, y cuando regresa, entonces ya el pueblo empezó a entonar algo muy tremendo. Allí en el capítulo número 18, versículo número 7, dice que las mujeres cantaban y danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera
y le desagradó este dicho y dijo a David: dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y déjeme decirle esto Dios lo permitió. ¿Por qué y para qué Dios lo permitió? Para que en el corazón de David él no se llenara de orgullo y de altivez, de pensar y de creer que era por él. Porque cuando todas las personas estaban cantando lo que allí cantaban, Saúl hirió a sus 1,000, pero David a sus 10,000. Eso puede sonar muy bonito para esta humanidad, pero si esto no viene uno delante del Señor y uno le pregunta a Dios para que Dios nos enseñe a nosotros, esto nos puede llenar a nosotros de orgullo y de jactancia en nuestras vidas, de hacer a Dios a un lado, de hablar muy bonito de Dios, pero no contar con Él para nada, de hablarle muy bonito a otras personas de Dios, pero en nuestras vidas Dios es un extraño, Dios es alguien impersonal para cada uno de nosotros. Entonces ya sabemos que Saúl desde ese momento intenta matar y procura matar a David, pero Dios le sigue dando gracia todo ese tiempo a David, todo ese tiempo le sigue dando gracias una y otra vez. Iglesia hermosa del Señor, porque eso es lo que hace Dios. Pero en el capítulo número 23, mire hasta donde ya fuimos. Si usted estudia todo eso, que es una historia y es un libro maravilloso, y se lo digo porque terminé de leerlo en estos días una vez más, este primer libro de Samuel, te vas a dar cuenta que desde donde estuvimos hasta el capítulo 23, de hecho las versiones nuestras tienen un título ahí arriba, dice David en el desierto. Mire qué tan tremendo. ¿Dónde estaba Moisés? En el desierto. ¿Dónde conoció al Señor? ¿Dónde se arrimó, se acercó para preguntarle y dejar que Dios le enseñara? En el desierto. ¿Dónde aprendió Job todo este tipo de cosas? En el desierto. ¿Dónde está ahora esta historia del primer libro de Samuel, capítulo número 23? En el desierto. Y vamos a darnos cuenta qué fue lo que sucedió en el desierto y qué hay detrás del desierto, qué hay detrás de la aflicción, del dolor, qué hay detrás de las pruebas que Dios permite sobre una vida para llevarnos a algo muy poderoso. Usted lo va a ver aquí en esta noche y ya estamos terminando, mis amados. Primer libro de Samuel, capítulo número 23. Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Verso número 2. Y David, ¿qué fue lo que hizo David? Versículo número 2. Consultó al Señor. Mire qué tan especial esto. ¿Qué es lo que dijo el Señor en Job capítulo 42, verso 4? Te preguntaré y tú me responderás. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Moisés? Que si quería de alguna manera resultados óptimos en la encomienda de Dios. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a Moisés? Yo voy a hacer en ti todo lo que he establecido, pero tú necesitas acercarte y yo soy el que te voy a enseñar qué es lo que tú debes de hablar. Ahora, David se encuentra en el desierto, se encuentra en una circunstancia complicada. Allí están los filisteos que están combatiendo a Keila, que robaron las eras. Y mire lo que hizo el Señor en el versículo, dice la palabra en el versículo número 2. Y David consultó al Señor diciendo, miren qué tan especial, ¿iré a atacar a estos filisteos? ¿Y qué hizo el Señor? Le respondió a David. Quiero que centre su atención en esto, por favor. Quiero que piensen en esto. Todo lo que Dios permitió en Job para llevarlo a dar tremenda afirmación. ¿Sí? Todo lo que Dios le permitió a Moisés para llevarlo a conocer aspectos tremendos de nuestro Señor Jesucristo. A Job para poderle mostrar en el Espíritu aspectos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora todo lo que Dios le está permitiendo a David para llevarlo a algo muy poderoso. Y todo lo que Dios le permite a usted y todo lo que Dios me permite a mí para llevarnos a la misma esencia todos. Pueden que los tratos sean diferentes, pero al final el resultado, la paga, va a ser la misma para su vida y para la mía. ¿Cuál? Más de Cristo en su vida, más de Cristo en su corazón, más pasión por su presencia, más ganas de Él al interior de cada uno de nosotros. ¿Qué hizo David? Le consultó al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Le respondió. Y esto es lo que Dios quiere. Escuche, cada vez que un hombre consultó a Dios, Dios le respondió. Cada vez que un hombre le consultó a Dios, Dios le respondió. Cada vez que una vida
dejó que Dios le enseñara esa vida. A esa vida Dios le permitió cosas extraordinarias en su andar sobre la faz de la tierra. ¿Qué está buscando Dios? Un hombre, una mujer, familias. ¿Que hagan qué? En el tiempo apropiado, el escenario que Dios nos está permitiendo es que nos acerquemos, le preguntemos a Dios y que Él nos enseñe a cada uno de nosotros. ¿Te das cuenta, iglesia hermosa del Señor? Es lo mismo. Mira que es lo mismo. Ya miramos la vida de Job, ya miramos un poco la vida de Moisés y ahora estamos detallando aspectos de la vida de David. Y mira lo que sigue diciendo el Señor en el versículo 2. Dice: David consultó al Señor diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y el Señor respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Mira qué tan especial. Ahora, David pudo haber hecho esto. La pregunta es, ¿hubiese tenido los mismos resultados? Sí y no. O sí o no. La pregunta aquí, lo esencial es, ¿consultó o no consultó al Señor? Y esto es lo que Dios quiere ver de nosotros, mis hermanos, ¿cierto? Uno puede tener los mismos resultados, pero aquí la cosa es, consultar al Señor. ¿Qué hubiera querido el Señor? Esos resultados hubieran sido los mismos para ti, pero ¿sabes qué hubiera yo querido? Que tú me hubieras preguntado a mí. ¿Por qué? Porque Dios quiere una familia. Dios quiere hombres, mujeres, jóvenes, en una familia que se acerquen y le pregunten a Dios para que Dios les enseñe. Porque Dios desea enseñarnos a nosotros. Dios quiere en este tiempo que nosotros seamos enseñados por Él. Dios quiere en estos momentos que está viviendo el mundo entero, que nosotros nos acerquemos y le preguntemos para Él enseñarnos a nosotros. David pudo tener estos mismos resultados, pero ¿sabe qué marca la diferencia acá? Que David le consultó al Señor. ¿Y sabe qué sucedió? Dios le respondió a David. Y usted sigue viendo aquí todo ese juego de palabras tan extraordinarias. Versículo 3. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. Cuanto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. Entonces David, ¿qué dice? Volvió a consultar al Señor. Le hago una pregunta. ¿Tiene Dios peso en el corazón de David? Hasta acá. ¿Cuánto peso tiene Dios en el corazón de David? No solamente le preguntó una vez. En el mismo conflicto volvió a consultarle, verso 4, ¿sí? Dice: entonces David volvió a consultar al Señor. Y una vez más, ¿qué hizo el Señor? Y el Señor le respondió. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Ahora, ¿pudo obtener esos mismos resultados? Pudo. O pudo no haberlos obtenido. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Le consulté a Dios y Dios me respondió. Le pregunté al Señor y el Señor fue el que me enseñó. Y esto es lo que Dios está buscando de cada uno de nosotros en todo este tiempo, iglesia hermosa del Señor. Esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Versículo número 10. Dijo David al Señor: Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Verso 11. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído de tu siervo? El Señor Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y el Señor le dijo: sí, descenderá. Cada vez que un hombre se acercó a Dios para preguntarle al Señor, cada vez Dios vino y le enseñó y le respondió a ese hombre. ¿Qué está buscando Dios? Lo mismo con tu vida y lo mismo con la mía. Que tú y yo vengamos delante de Él, que tú y yo le preguntemos y que como el Padre que es Él, Él nos enseñe a cada uno de nosotros. Lo hizo con Job, lo hizo con Moisés, lo está haciendo con David. Y usted se da cuenta que cada vez que David no consultó al Señor, usted se dio cuenta de los resultados que tuvo David. Dolorosos, dolorosos. Usted se da cuenta que cada vez que David no le consultó al Señor, se acomodó, se fresqueó, y los resultados fueron muy diferentes, y totalmente dolorosos. Pero cada vez que estos hombres se acercaron a Dios, le preguntaron al Señor y se dejaron enseñar por Dios, los resultados fueron extraordinarios.
y los resultados fueron maravillosos, mis amados. ¿Te das cuenta? Usted sigue viendo todo lo que sucedió aquí en el capítulo 23, en el capítulo 24, en el capítulo 25, en el capítulo número 26, todo lo que estaba sucediendo aquí, en el capítulo número 27, este encuentro con los filisteos, todo lo que sucedió allí con los filisteos. ¿Y sabe qué dice el Señor allí en su palabra? En el capítulo número 29 del primer libro de Samuel. Capítulo número 30 del primer libro de Samuel, capítulo 30. Miren lo que pasó allí. David derrota a los amalecitas. Pero quiero que vea algo bien especial. Versículo número 6. Capítulo 30, versículo número 6. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, ¿qué hizo? Se fortaleció en el Señor su Dios. ¿Te das cuenta? Se acercó, vino y le preguntó al Señor. ¿Y sabe qué hizo el Señor? El Señor vino y le respondió. El Señor vino y le enseñó a él. El Señor vino y le habló a su corazón. El Señor vino y lo instruyó otra vez. Y escúcheme esto, segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo número 2, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo número 2, verso 1. Después de esto aconteció que David, ¿qué hizo David? Consultó al Señor diciendo, mire qué tan tremendo todo esto, ¿sí? Subiré a alguna de las ciudades de Judá. ¿Y el Señor qué hizo? El Señor le respondió. Cada vez que una vida se acercó al Señor para preguntarle, cada momento Dios vino y les enseñó. Yo te preguntaré, dijo Job, y tú me enseñarás. Y aquí está el Señor, porque no cambia. ¿Puede uno obtener los mismos resultados? Puede que sí, puede que no. Pero ¿qué es lo que marca la diferencia? Que yo me acerque y le pregunte a Dios y que Dios me responda a mí. Y esta es la vida realmente que Dios quiere con cada uno de nosotros. Ahora usted dirá, pero todo eso para uno acercarse al Señor, ¿y qué es lo que quiere Dios con todo esto? Dios le dio luz muy grande a Job, referente de su Hijo Jesucristo. Dios le dio luz muy grande a Moisés, referente a su Hijo Jesucristo. Ahora miremos la luz que Dios le dio a David, referente a su Hijo Jesucristo. Y en el capítulo número 23 del segundo libro de Samuel, mira lo que el Señor dice. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Dice, estas son las palabras postreras de David, ya lo último de su vida. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Así se conocía a David, como el dulce cantor de Israel. Y desde el verso 2 hasta el verso 5, esta es una revelación de Jesucristo. O sea, mire lo que está hablando David, ¿sí? ¿Por qué Dios le dio eso a David? Porque vio que David era un hombre conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque cada vez que se acercó, Dios le enseñó. Y cada vez que lo hizo a su manera, usted y yo conocemos los resultados que David obtuvo. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Preguntarle al Señor. ¿Por qué? Porque Dios quiere respondernos, hablarnos. Dios quiere una relación personal. Dios quiere una relación entrañable e íntima. Y miren, el verso 2 dice, el Espíritu del Señor ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Me habló la roca de Israel. ¿Sabe quién es la roca? Me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres. ¿Quién? Cristo. Que gobierne en el temor de Dios. ¿Quién? Cristo. Será como la luz de la mañana. Cristo. Como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Cristo. Como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Cristo. No es así mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, Cristo, ordenando en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos como ellos espinos arrancados,
los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiera tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Escuche, para poder llegar uno a decir esas palabras del capítulo 42, verso 4 de Job, que dijo Job: Señor, yo te preguntaré, y tú me enseñarás, Señor. Para llegar uno allá, Dios tuvo que haber tratado con la humanidad de Job. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Lo hizo con Job, lo hizo con Moisés, lo hizo con David, lo hizo con Isaías, lo hizo con Jeremías, lo hizo con Daniel, lo hizo con Ezequiel, lo hizo con Jesús, su ministerio público, lo hizo con sus discípulos, lo hizo con Pablo. Te hago una pregunta: ¿por qué nosotros pensamos que no lo va a hacer así con nosotros? ¿Por qué nosotros creemos que esa es nuestra manera en nuestro tiempo? Cada vez que una nación le consultó a Dios, Dios le respondió a esa nación. Y esto es lo que Dios quiere con nuestra nación. Cada vez que una familia se acercó a Dios para preguntarle, Dios le respondió a esa familia. Y eso es lo que Dios quiere este tiempo, con cada familia, que nos acerquemos, que le preguntemos, porque Él está deseoso de enseñarnos a nosotros. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Vivimos así nosotros, iglesia hermosa de Dios? Hoy le hablamos a la gente de Dios, pero nosotros ni siquiera le preguntamos si hacemos como a nosotros nos parece, como nosotros creemos, porque tenemos y decimos dentro de nosotros, pero yo no le veo nada de malo a eso. No, es que no es lo malo que yo le vea, es Dios quiere ver una actitud en nuestros corazones de respeto, de reverencia y de amor. Por eso Dios este tiempo lo que está haciendo es direccionando el amor en cada corazón. ¿Qué es o quién es lo que nosotros amamos más que nuestro Dios? Y por eso Dios tiene que mover, y por eso Dios tiene que sacudir muchas veces nuestras vidas. No para amargarla, sino para llevarnos a consultarlo a Él, a preguntarle a Él. ¿Sabe por qué? Porque Él está deseoso de enseñarnos a nosotros. Él está anhelante de enseñarnos a nosotros. David, cada vez que le consultó, cada vez Dios le habló. La pregunta es esta, mis amados: ¿cada cuánto le consultamos nosotros al Señor las cosas? Porque no puede obtener los mismos resultados de pronto. Pero es que el deseo de Dios es ver la esencia de todo esto. Y la esencia está cuando un corazón se rinde delante del Señor, lo expone delante de Dios, le consulta a Dios para que Dios venga y le responda a esa vida. Dios venga y le responda a ese hombre, a esa mujer, a ese joven, a esa jovencita, a ese profesional, a ese docente, a ese administrador público, a ese médico, a ese colaborador del Señor, a ese padre de familia, a ese esposo, a esa mamá, a esa esposa. ¿Qué está buscando Dios con todo lo que nos está permitiendo ahora nosotros vivir? Que seamos conscientes de cada cuánto nosotros le consultamos al Señor. Cada cuánto le preguntamos a Dios nosotros. La pregunta es, los resultados que hemos obtenido, que los puedo conseguir, ¿cierto? Como nos estaba enseñando el Señor esta tarde a nosotros. La pregunta es, ¿los consultamos al Señor? O sencillamente pudo haber sido los mismos resultados sin haberle consultado a Dios, y por eso ahí están. Y me acostumbré a vivir esa vida así. Sé que Dios es grande, sé que Dios es bueno, pero no le consulté. Y me acostumbré solamente fue a los resultados, a los números, a las cosas. Y hoy que Dios nos está apretando, por decirlo de alguna manera, en el buen sentido de la palabra, nos está diciendo que no es a nuestra manera, no es así que Él quiere que nosotros lo hagamos. Y está forjando en su vida y en la mía el deseo de venir, acercarnos. Habla, oh Señor, y escucha.
Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Yo te consultaré y tú me responderás. ¿Cómo se llama eso una vez más? Comunión íntima. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que no es un invento del hombre? Es la palabra de Dios. Es el Espíritu del Señor, de tapa a tapa, de libro a libro. Cada historia, cada circunstancia, cada momento. Dios llevó un desierto a Job. Dios llevó un desierto a Moisés. Dios llevó un desierto a David. Y en los desiertos, esto es un misterio, es donde uno puede experimentar este tipo de relación. Me acerco para preguntarte, Señor, para que tú te acerques y me respondas. Imagínate el deseo tan intenso de Dios por nosotros, que permite circunstancias muchas veces fuertes, para que tú y yo podamos estar ahí. Te preguntaré, mi Señor, y tú me responderás. Y este es el deseo de Dios con tu vida. Este es el anhelo del Señor con mi vida, iglesia hermosa de Dios. Este es el deseo contigo, familia. Esto es lo que Dios quiere. Es lo único que Él está. No está interesado en otra cosa más. Con el que yo me acerque, le pregunte, porque Él quiere respondernos. Él quiere respondernos a nosotros. Que esta palabra haya cabido en su corazón. Que esta palabra la podamos abrazar nosotros. Que podamos nosotros disfrutar a nuestro buen Dios. Que podamos nosotros deleitarnos a nuestro Rey eterno en gloria. Que podamos nosotros experimentar esta relación tan personal que Dios quiere tener con nosotros, mis amados. Que podamos nosotros acercarnos y decirle al Señor, Señor, yo te voy a preguntar para que tú me enseñes a mí, Señor. Yo te voy a consultar para que tú me digas cómo hacerlo, Señor. El Señor le dijo a Moisés, yo te voy a enseñar lo que tú debes de hablar. Imagínate cada momento esto en nosotros en la vida diaria. Imagínate, imagínate. Y esta es la manera más poderosa en la que Dios nos quiere enseñar a nosotros. Aquí está en este libro, para que usted y yo estemos meditando en él en todo tiempo y en todo momento. Dios quiere que nos acerquemos, preguntémosle y Él nos quiere responder. Bendiciones para todos ustedes en esta noche. Que Dios nos anime a nosotros en esto tan precioso y tan maravilloso. Escuche, cada vez que alguien le consultó a Dios, cada vez que alguien le preguntó a Dios, Dios vino y le respondió, y Dios vino y le enseñó, porque Dios está deseoso de una comunión íntima contigo y conmigo. Ánimo en esta búsqueda preciosa del corazón del Señor. Padre, yo quiero darte muchas gracias a ti en esta noche ya, Señor, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por tu eterno amor, gracias por tu cariño, gracias por tu bondad y gracias por tu fidelidad para con nosotros, Dios eterno de los cielos. Una vez más has hablado a nuestras vidas, Señor, por tu palabra. Una vez más has hablado a nuestros corazones por el espíritu de la palabra, Señor. Nosotros una vez más hoy te lo agradecemos, Padre. Señor, perdónanos por haber obtenido resultados, Señor, sin haberte consultado a ti, Padre. Y solamente dijimos, pero no fue nada malo, Señor. Es que no es lo que tú estás buscando, Señor. Tú estás anhelando, Señor, un pueblo que se acerque, una familia que se acerque, una nación que se acerque, Señor. Un joven que se acerque, un padre que se acerque, una mamá que se acerque a ti, Señor, que te pregunte para tú enseñarle, oh Dios eterno de los cielos. Es lo único que tú quieres hacer, Señor, Dios eterno de la gloria, Padre. Pero cada vez que alguien no te consultó a ti, Señor, Padre, a la larga, los resultados fueron muy dolorosos, Señor. ¿Qué estás buscando tú con todo esto que está aconteciendo en el mundo entero? Sino en que nos acerquemos, te preguntemos y tú nos respondas a nosotros. Tú siempre lo haces, mi Señor. Padre, tú produces en nosotros el querer como el haber por tu buena voluntad, Señor. Tú originas cada conversación. Tú lo haces así, Dios eterno de los cielos. Nos inquieta, Señor Padre. Tienes que tratar para quitar de nosotros nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestra vanagloria, Señor. Esa impresión de hacerlo nosotros porque creemos que lo podemos hacer, porque pensamos que somos muy guapos para hacerlos sin consultar contigo, Señor. Y queremos pedirte perdón, Padre, por no consultarte a ti. Hoy queremos pedirte perdón porque aunque obtuvimos buenos resultados en cosas de nuestras vidas, Señor Padre, nosotros ni siquiera te preguntamos a ti, Dios eterno de los cielos, eso
es lo que marca la diferencia, Señor, porque yo puedo tener resultados sin haberte consultado, Señor Padre, y pueden ser buenos, pero Padre, tú quieres es que te consultemos a ti, Señor Dios de la gloria, Padre. Tú quieres eso, Señor, porque tú, Dios eterno, al final, tú cuidarás de esos resultados. Tú le colocarás una guardia de protección a todo esto, Señor Dios de la gloria, Padre. Enséñanos, Señor, a ser hombres y mujeres, familias, que nos acerquemos para preguntarte, para oírte, cómo es que tú nos enseñas a nosotros, Señor Dios de los cielos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por cada vida, gracias por cada familia, Señor. Oro pidiéndote lo mejor tuyo para ellos. Bendito Padre Celestial, que levantes, que animes, que fortalezcas. Bendito Dios de la gloria, Padre. Que tu pueblo ya no hable derrota, que tu pueblo ya no hable angustia, que tu pueblo ya no hable dolor, Señor Dios de los cielos, Padre, Señor. Que tu pueblo pueda, Señor, acercarse, preguntarte a ti, Señor, para tú responderles a ellos. Dios eterno de los cielos, oh Padre Celestial, ayúdanos por favor realmente a confiar en ti. Ayúdanos por favor a realmente creer y apoyarnos en ti, Señor Dios de la gloria. Coloca una guardia de protección en cada vida y en cada corazón, Señor. Te lo pido en Dios en esta hora, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Iglesia hermosa del Señor, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, inunde su vida, su corazón, su casa y toda su familia. Que estos sean los tiempos de acercarnos, preguntarle, porque Él quiere respondernos, consultarle, porque Él nos quiere enseñar a nosotros. Que tenga una noche preciosa en el Señor, que Dios los abrigue con su presencia, que Dios los fortalezca, que tengamos corazones agradecidos para con el Señor, que no nos quedemos en el dolor, sino que vayamos delante de Él, le preguntemos, porque tiene una palabra para tu vida y para la mía, para tu casa y para la mía. Mañana, Dios mediante, a las 8 de la mañana, entonces vamos a transmitir, para que por favor estemos entonces pendientes y una vez más tengamos una palabra del corazón del Señor. Bendiciones para todos en Cristo Jesús. Muchas bendiciones para todos.